Bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia Católica con la Fundación ACN. Acá conocemos historias sorprendentes de esos héroes silenciosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Atendamos. En estos momentos, Raquel, un equipo de ayuda a la Iglesia necesitada está de visita a este país peligrosísimo. Hemos hablado con María Lozano, que es la directora de prensa de ACN, de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, para que nos cuente los lugares que han visitado y la última hora de lo que está sucediendo en este país. Exacto, como tú has dicho bien, la situación en el país es terrible y está en gran parte dominada por grupos terroristas, con lo cual no nos hemos podido mover mucho. Hemos visitado la capital, Ouagadougou, y zonas de los alrededores, y sí que hemos sido capaces de viajar hasta Kaya, que es una ciudad como a 100 kilómetros de Ouagadougou. Nos habían invitado a ir a otros sitios porque la Iglesia está pasando lo mal en otras ciudades también y otras diócesis, pero nos aconsejaron no salir más de ese marco de los 100 kilómetros de distancia de la capital. Y nosotros siempre intentamos seguir mucho las indicaciones de la Iglesia local, así que con mucha pena no nos hemos podido mover más. Hay que decir que muchas de esas diócesis, todas del norte, del este, del oeste, funciona. La gente que sale y entra tiene que entrar y salir con helicóptero, porque las carreteras están cerradas y controladas muchas veces por estos grupos terroristas. Bueno, la Iglesia no escapa a esta realidad, obviamente, y María nos ha contado también cómo se ve afectada por la situación y cómo se vive la fe en medio de esta violencia. Hoy esta mañana me contaba una religiosa que han tenido que abandonar un convento más, ya son 10 los que han tenido que dejar. Es una congregación autóctona de Burkina que es muy viva, tiene 40 comunidades en el país y de ellas han 10 que ya han cerrado, y la última la cerraron hace apenas unos días, siendo que fueron atacadas en la noche y tuvieron que huir las 2 hermanas que todavía estaban ahí con lo que llevaban puesto. Me decía que huían en pijama, ¿no? Y otro caso también, pues mientras estábamos aquí en el coche nos llegó un mensaje de un sacerdote amigo del conductor, que se oían los disparos en otra zona. Decían, están entrando justo ahora. O sea, es una situación que en muchas zonas de Burkina son diarias, ¿no? Aquí en la capital es todo muy seguro, pero fuera de aquí la situación es terrible y afecta muchísimo a todos muchísimos desplazados también, ¿no? La verdad es que impresiona, que hay un equipo nuestro en este momento en Burkina, e impresiona a nuestra Iglesia, que está allí, como ven, muy perseguida y muy necesitada. Pero atención, nos contaba María Lozano, tras visitar a tantas comunidades locales, que a pesar de todo se mantiene firme en la fe. Miren. Pues es muy impresionante, ¿eh? Yo el domingo estuve aquí en la misa, era una de las misas de las 4 que había en esa parroquia. Y la primera misa era a las 5:45 de la mañana. También es que decir que hace mucho calor luego. Aquí hace en la sombra 40 grados después. Pero la iglesia, cuando yo fui, que eran las 7 de la mañana, no fue tan terriblemente temprano, estaba, son iglesias, son carpas, ¿no? Y había como unas 500, 600 personas en la carpa, y luego fuera, debajo de los árboles, grupos de personas, tantas como podían. Y me dijeron que, pues imagínate un domingo en una parroquia normal, pues puede haber 2.000, 3.000 personas que acuden, ¿no? Y dentro de toda esta tristeza, que a mí, por ejemplo, me impresiona mucho que en todas las misas rezan una oración que es bastante larga por la paz en Burkina. Dentro de todo lo que está pasando, la confianza y la fe es tremenda, ¿no? Y como decía, hay unas congregaciones que tienen 300, 400 religiosas. Vemos que hay vocaciones. Hoy estuve en un seminario que tienen 120 seminaristas. Y son terribles, ¿no?, las situaciones, porque yo hablando con ellos pues me encontré con 3 de los cuales sus familias están desplazadas, han perdido todo. Hay un seminarista que me contaba que hace 2 años que no ve a su familia porque está en la zona roja, es imposible ir visitarles. Otro me contaba que su padre, perdió a su padre, un sacerdote, hace 3 semanas en un ataque terrorista, y no lo han podido ni enterrar. O sea, la situación es tremenda, pero ellos realmente piensan que al final la fidelidad, me decía, ¿no? Porque la fidelidad a Dios es más importante que el miedo a los hombres, ¿no? Eso creo que ha sido como un poco la frase, ¿no? Al final lo que cuenta es lo que uno hace por los demás. Eso también es un tema que querría quizá comentar. En Burkina Faso, las 3 religiones principales, hay más mayoría musulmana, luego tenemos la religión tradicional y luego el catolicismo.
es como un 30%, todos viven muy bien y han vivido durante épocas una cohesión tremenda. De hecho, yo los dos sacerdotes que tenía hoy en la comida, uno tenía una madre musulmana, el otro, su hermana, dos hermanas están casadas con musulmanes. Nunca ha sido un problema, este es un tema nuevo que lleva 10 años intentando entrar, el islamismo terrorista, pero la cohesión es para ellos muy importante. Ellos piensan que el vivir juntos, la armonía que hasta ahora han vivido es una cosa que tienen que defender, y la fe, y ellos, la Iglesia, los cristianos, se sienten parte muy importante de este mensaje de cohesión y de armonía a pesar de todo lo que están sufriendo. Bueno, pues ayuda a la Iglesia necesitada, ya saben, está siempre al servicio de los cristianos que están siendo perseguidos y que tienen necesidad, como los que hemos visto en Burkina Faso. Estos son los proyectos con los que la Fundación Pontificia apoya a la Iglesia en ese país africano. Pues una de las cosas que más me he dado cuenta es que a veces se sienten muy olvidados, ¿no? Yo creo que estaban muy agradecidos cuando yo les he dicho, por ejemplo, que nosotros dedicamos nuestra campaña de Navidad a Burkina. Ellos estaban muy agradecidos porque gracias a ese apoyo de nuestros benefactores hemos conseguido hacer muchos proyectos nuevos de trauma healing, o sea, de curación de traumas. Por ejemplo, a veces pagamos esos helicópteros porque no es que sea gratis, tienen que volar con los helicópteros de la organización de estas ¿cómo se llama? El World Food Program, de mandar alimentos, y eso cuesta muchísimo dinero. Entonces, la ayuda de ACN es tremendamente importante para ellos, pero nos decían que esa solidaridad, el no sentirse olvidados, porque muchas veces piensan, nadie se acuerda de Burkina Faso ni de lo que están pasando. Eso para ellos es muy importante. Y la segunda necesidad son pues todo ese número de desplazados, ¿no? Ayer estuvimos en un sitio, la diócesis de Callá, que decía antes, 14 sacerdotes no tienen ya parroquia porque han tenido que cerrarla, tienen que buscarse otros lugares, hay que darles acogida. Es importante también a las familias, muchos catequistas, porque aquí los catequistas son matrimonios que deciden dar su vida para ir a pueblos muy lejanos. También hay cientos de ellos que están desplazados. La Iglesia tiene que ocuparse de todo esto. Atención médica, por supuesto. También los niños, ¿no? Hay que volver a intentar reintegrarlos en los colegios. Eso es un grave, tremendo tema que tienen muy importante. Todas esas necesidades, y luego lo que es curación de traumas, ¿no? Hay gente que, bueno, no sé si se acordarán que hubo un ataque a finales en agosto del año pasado, que mataron a 400 personas de una manera terrible, y el sacerdote nos contaba que, bueno, que él fue allí después en Navidad, le dijeron que se quedara una semana, y después de esa semana de haber estado con ellos, haber hablado con ellos, haberles dado tanto ayuda psicológica como también espiritual, varias mujeres le dijeron, es la primera vez que duermo desde hace 3 meses, porque realmente viven traumatizados, y sin ese apoyo, esa ayuda de la Iglesia, sería todavía más terrible la situación que están pasando. Pues cómo no vamos a ayudar a nuestros cristianos de Burkina. Muchísimas gracias, María Lozano, y a todo el equipo de ayuda a la Iglesia necesitada que está ahora mismo ahí, acompañando, apoyando, secando las lágrimas de nuestros cristianos. Historias como estas nos edifican y nos hacen ver que la fe se vive valientemente por parte de los héroes silenciosos de nuestra Iglesia Católica. Gracias por tu compañía. Si quieres conocer más sobre estas historias y cómo ayudar, ingresa a acn-perú.org.